Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén genial y listos para sumergirse en una noticia que, les aseguro, ha sacudido el mundo del entretenimiento turco y más allá. Si son fanáticos de las historias de amor que nos roban el aliento en la pantalla, y siguen de cerca las vidas de sus estrellas favoritas, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a desentrañar una noticia que ha llegado como un torbellino, una que ha dejado a muchos preguntándose qué está pasando realmente en la vida de dos de los actores más queridos y comentados, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque lo que vamos a contarles es digno de una telenovela. Y antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras historias. Comenzamos. Imaginen el revuelo. Estamos a 27 de diciembre de 2025, un día que hasta ahora parecía uno más para cerrar el año, pero que de repente se ha visto eclipsado por un acontecimiento que nadie vio venir. Durante meses, los rumores han sido constantes. Los fans, siempre atentos a cada detalle, han analizado cada publicación, cada me gusta, cada ausencia en eventos, buscando señales de reconciliación o de un nuevo comienzo entre Can Yaman y Demet Özdemir. Recordemos su historia juntos en la serie Erkencikus, o Pájaro Soñador, como la conocemos en muchos lugares, nos conquistó a todos. La química entre ellos era tan palpable, tan real, que era imposible no soñar con que esa magia traspasara la pantalla. Y vaya que lo hizo, al menos por un tiempo. Tuvimos citas, confirmaciones, incluso anillos de compromiso que alimentaron las esperanzas de una boda que parecía inminente. Pero como muchas veces ocurre en el mundo de las celebridades, las cosas tomaron un rumbo inesperado. La ruptura fue tan sorpresiva como su relación se había hecho pública. Desde entonces hemos visto a ambos rehaciendo sus vidas, persiguiendo sus carreras por separado. Can Yaman con proyectos en Italia y otros países, cautivando audiencias con su carisma y su físico. Demet Özdemir, también con una carrera consolidada, participando en producciones que han sido aclamadas. Y aunque cada uno ha seguido adelante, la sombra de su pasado juntos siempre ha estado presente. Los fans divididos en algunos casos, pero la mayoría ilusionados con la idea de que la suerte les diera una segunda oportunidad. Y es precisamente sobre esa posibilidad, o más bien sobre lo que parece ser una realidad, que gira la noticia impactante del día de hoy. ¿Pero qué ha sucedido exactamente? Las redes sociales, ese epicentro de las noticias de última hora, se han incendiado con reportes y filtraciones que apuntan a un reencuentro, y no uno casual. Se habla de que Can Yaman y Demet Özdemir no solo se han reencontrado, sino que están dando pasos firmes para retomar su relación. Y aquí es donde se pone interesante porque los detalles que están saliendo a la luz son lo suficientemente jugosos como para mantenernos pegados a la pantalla. Según diversas fuentes, y esto es lo que está causando tanto asombro, las conversaciones entre Can y Demet habrían comenzado hace ya algún tiempo. No de forma repentina, sino como un proceso gradual, quizás impulsado por la nostalgia, por el reconocimiento de lo especial que fue lo que vivieron, o simplemente por la madurez que ambos han alcanzado en sus vidas personales y profesionales. Los primeros indicios, que hasta ahora eran solo susurros y especulaciones, apuntaban a mensajes privados, llamadas telefónicas, y una comunicación discreta. Pero la chispa, al parecer, se reavivó de forma más contundente en las últimas semanas. Lo más sorprendente de todo es que, según lo que se está reportando desde Turquía, e incluso algunos medios internacionales se han sumado a la cobertura, Can Yaman habría viajado recientemente a Estambul de forma discreta, precisamente para pasar tiempo con Demet. Y no se trataría de un encuentro de amigos, o de colegas. Las fuentes más cercanas a la pareja, o a lo que fue su círculo íntimo, sugieren que los sentimientos nunca desaparecieron del todo. Que a pesar de las razones que llevaron a su separación, existía un cariño y un respeto profundo que ahora, quizás, ha tenido la oportunidad de florecer de nuevo. Hay quienes dicen que el tiempo lo cura todo, y parece que en el caso de Can y Demet, el tiempo les ha permitido reflexionar y darse cuenta de lo valiosa que fue su conexión. Imaginen la escena, dos estrellas consolidadas, cada una con sus propias experiencias, reencontrándose y decidiendo apostar de nuevo por lo que una vez los unió. ¿Qué habrá sido lo que los impulsó? ¿Fue la presión de los fans, que siempre han deseado verlos juntos? ¿O fue una decisión genuina y personal, basada en el entendimiento mutuo? Y aquí entra un factor que siempre genera debate, la influencia de los medios y de los seguidores.
Si bien es cierto que ambos tienen carreras sólidas y vidas independientes, el fenómeno Erkencikus creó una legión de fans tan apasionada que su deseo por ver a Kanem juntos de nuevo era palpable. Ahora con estas noticias, esos mismos fans están eufóricos, celebrando este posible regreso como un cuento de hadas moderno. Pero vamos a los detalles más concretos que han salido a la luz. Se habla de encuentros en lugares privados, de visitas mutuas y de una discreción extrema para evitar el escrutinio público, al menos inicialmente. Sin embargo, en el mundo de las celebridades, el secreto dura poco. Alguien en algún lugar ha visto algo, ha escuchado algo, o ha compartido información que ha terminado filtrándose. Y una vez que una noticia de este calibre empieza a circular, es imparable. Lo que también se comenta es que ambos han madurado mucho. Can Yaman, por ejemplo, ha estado enfocado en su carrera internacional, aprendiendo idiomas, participando en producciones de gran calibre. Demet Özdemir, por su parte, ha demostrado su versatilidad actoral y ha construido una carrera sólida y respetada. Quizás esa madurez les ha permitido abordar su relación con una perspectiva diferente, con más sabiduría y menos impulsos. Podrían estar en un punto de sus vidas donde lo que buscan es estabilidad y una conexión profunda, y si la encuentran el uno en el otro, sería maravilloso. La pregunta que muchos se hacen ahora es, ¿qué sigue? ¿Será este un noviazgo público y declarado? ¿Volveremos a ver anillos de compromiso? ¿Se anunciará una boda? La intensidad de la noticia sugiere que algo grande se está gestando. La forma en que se ha dado a conocer, con filtraciones que parecen venir de círculos cercanos, da a entender que no es algo pasajero. Además, es importante recordar el impacto mediático que tuvo su relación anterior. Ambos son figuras públicas de primer nivel, y cualquier movimiento en su vida personal genera titulares. Si deciden hacer pública esta reconciliación, prepárense para una avalancha de atención. Las redes sociales explotarán, los programas de televisión dedicarán segmentos enteros a analizar cada detalle, y los fans crearán teorías y esperanzas sin fin. Por otro lado, hay que ser cautelosos. En el mundo del entretenimiento, a veces las noticias se magnifican o se manipulan. Sin embargo, la consistencia de los rumores y la cantidad de fuentes que apuntan en la misma dirección dan una gran credibilidad a lo que estamos escuchando. No es solo un rumor aislado, sino una tendencia creciente de información que señala un posible regreso. Si esto se confirma, sería un regalo para muchos de sus seguidores, especialmente aquellos que se enamoraron de su química en Erkencikus y sintieron la tristeza de su separación. Sería la validación de que algunas historias están destinadas a tener segundas partes, o incluso terceros capítulos. Imaginen la portada de las revistas, las entrevistas exclusivas, las fotos que capturarían este renacer. Además, pensemos en el impacto en sus carreras. Una relación pública entre dos estrellas de su calibre podría impulsar aún más sus proyectos. La atención mediática es una herramienta poderosa, y si se maneja bien, puede ser muy beneficiosa. Lo que sí es seguro es que la noticia nos ha dejado con la boca abierta. ¿Quién iba a decir que, después de tanto tiempo y de caminos separados, el destino los estaría reuniendo de nuevo? Es una historia que nos recuerda que en la vida, y especialmente en el amor, nunca se sabe lo que puede pasar. A veces, lo que parecía un final, es solo el prólogo de una nueva aventura. Así que, mis queridos amigos, esto es lo que se está diciendo, lo que se está rumoreando con fuerza en el mundo del espectáculo turco. Can Yaman y Demet Özdemir, al parecer, están dándole una nueva oportunidad al amor. Es una noticia que ha traído alegría, sorpresa y una enorme dosis de curiosidad a millones de personas. Estaremos muy atentos a cualquier confirmación oficial o a nuevos desarrollos. Por ahora solo nos queda especular, esperar y, por qué no, desearles lo mejor si esta nueva etapa es realmente un hecho. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por esta noticia que, sin duda, ha dado mucho de qué hablar. Hemos explorado los rumores, las especulaciones y el impacto que esta posible reconciliación podría tener. Lo que queda claro es que la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un tema que apasiona a muchísimos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que se hayan mantenido intrigados hasta el último momento. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que esta reconciliación es real? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme sus opiniones, sus teorías y sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha gustado la forma en que hemos desarrollado la noticia, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.